En aquellos días, la tierra estaba llena de violencia y maldad, y Dios decidió enviar un diluvio para destruir todo ser viviente de la faz de la tierra. Sin embargo, encontró gracia en Noé, un hombre justo y piadoso, y le encomendó la tarea de construir un arca para salvarse a sí mismo, su familia y los animales. Noé obedeció a Dios y construyó el arca, siguiendo las instrucciones que Dios le dio sobre sus dimensiones y la forma de construcción. También se aseguró de recolectar los alimentos necesarios para él y los animales, y de que había suficiente espacio en el arca para que todos pudieran sobrevivir durante el diluvio. Después de que el arca estuvo lista, Dios le dijo a Noé que entrara en ella con su familia y con una pareja de cada especie animal. Noé hizo lo que se le ordenó, y cuando entraron en el arca, Dios cerró la puerta detrás de ellos. Durante 40 días y 40 noches, llovió sobre la tierra sin cesar, y las aguas subieron por encima de las montañas más altas. Pero el arca flotó sobre las aguas, protegiendo a Noé, su familia y los animales del diluvio. Finalmente, después de varios meses, las aguas comenzaron a retroceder, y el arca se detuvo en la cima del monte Ararat. Noé envió un cuervo y una paloma para que buscaran tierra firme, y finalmente la paloma regresó con una rama de olivo en su pico, indicando que había encontrado tierra. Noé esperó más tiempo, hasta que las aguas se habían retirado completamente, y luego salió del arca junto con su familia y los animales. Después de que Noé salió del arca junto con su familia y los animales, y ofreció sacrificios a Dios en agradecimiento por haber sido salvados del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. Dios prometió nunca más destruir toda la tierra con un diluvio, y para sellar ese pacto, puso una señal en el cielo. La señal en el cielo era un arco iris, que simbolizaba la promesa de Dios de que nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra. Dios dijo a Noé: esta es la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros para generaciones perpetuas. Pondré mi arco en las nubes, y será señal del pacto entre yo y la tierra. Y cuando haga venir nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré el pacto que hay entre yo y vosotros y todo ser viviente, y las aguas no volverán a convertirse en diluvio para destruir toda carne. La señal del arco iris fue una muestra del amor y la fidelidad de Dios hacia su creación, y una promesa de que Él siempre estaría con ellos y los protegería. La historia de Noé y el arca es una de las más conocidas en la Biblia, y la señal del arco iris es un recordatorio constante de la bondad y el poder de Dios. La historia de Noé es un recordatorio del poder y la misericordia de Dios, y de cómo la obediencia a Dios puede llevar a la salvación. También es una advertencia sobre las consecuencias de la maldad y la corrupción, y sobre la importancia de vivir una vida justa y piadosa. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, comparte y activa las notificaciones para que estés al día de nuevas publicaciones. Dios te bendiga.